Cartas de control por variables. Vamos a ver las cartas de control por variables cuando se conoce la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Vamos a ver primero la gráfica para valores individuales, que es un diagrama para variables de tipo continuo que se aplica a procesos lentos y o donde hay un espacio largo de tiempo entre una medición y la siguiente. Para los límites de control tenemos el límite central va a ser la media poblacional. Como conocemos la media poblacional, entonces el límite central va a ser la media poblacional. Para el límite de control superior va a ser la media poblacional, pero más z veces, que en este caso z es igual a 3, la desviación estándar. Y el límite de control inferior es la media poblacional menos 3 veces la desviación estándar poblacional. Primer ejercicio. Sea la variable determinante de la calidad x, que sigue una distribución normal, con media 30 y varianza 25, elaborar una carta de control para las observaciones individuales e interpretar si el proceso está bajo control. Ahí tenemos las 30 observaciones. Vamos a realizar una carta de control para observaciones individuales. Entonces, vamos a calcular la desviación típica o desviación estándar a partir de la varianza poblacional. Tenemos la varianza poblacional, que es 25. Aplicamos la raíz cuadrada en ambos miembros y de esa manera obtenemos la desviación típica, que en este caso es igual a 5. Reemplazamos en los límites de control. El límite central va a ser la media poblacional, que es 30. El límite de control superior es la media poblacional, pero más z veces, en este caso z es 3, por la desviación estándar. Sería 45. Y el límite de control inferior es la media poblacional menos 3 veces la desviación estándar poblacional, que sería 15. Y de esa manera tendríamos nuestra carta de control para observaciones individuales. Límite de control superior, 45, límite de control inferior, 15, y el límite central, 30. Y estos 30 puntos son las 30 observaciones que nos han dado en el ejercicio. Luego hacemos la conclusión. Existe un valor fuera del límite de control inferior, que sería este valor. Además, existe una tendencia de 7 puntos por debajo del límite central, que serían estos 7 puntos que siguen una tendencia por debajo de la línea central. Entonces podemos concluir que el proceso está fuera de control. Esta misma gráfica podemos obtenerlo mediante el uso del programa Minitab. Entonces podemos ir al programa Minitab, donde les he enviado el enlace de descarga. Lo descargamos, abrimos un nuevo documento y ingresamos las 30 observaciones en la primera columna, como ya está aquí ingresado. Podemos ponerle un nombre a esa columna. Yo le puse el nombre de ejercicio 1 y nos vamos a estadísticas, gráfica de control, gráficas de variables para valores individuales, individuos. Seleccionamos la columna donde están nuestros datos, en este caso es la primera columna, a la cual la he denominado ejercicio 1. También nos vamos a opciones de gráfica. Como conocemos la media poblacional, lo anotamos, en este caso es 30. Y como conocemos la desviación estándar poblacional, también lo anotamos, 5. Aceptar y aceptar. De esa manera obtenemos la gráfica de control para observaciones individuales. Que si nos fijamos, hemos obtenido los mismos valores. 45, 30, 15. 45, 30, 15. Ahora vamos a ver la gráfica para medias muestrales, que es un diagrama para variables de tipo continuo que se aplica a procesos masivos y o donde hay un espacio corto de tiempo entre una medición y la siguiente. Para los límites de control, ahora tenemos la media poblacional en el límite central y en el límite de control superior la media poblacional más z veces, en este caso 3, por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Como vamos a trabajar con muestras, entonces la desviación estándar se la divide entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Para el límite de control inferior es lo mismo, simplemente que hay que restar. También podemos utilizar estas otras fórmulas para los límites de control. En los límites de acción, entonces va a ser la media poblacional
más menos, más para el límite de control superior y menos para el límite de control inferior, el coeficiente a sub n, que tenemos aquí la tabla, y cada valor respecto del tamaño de cada muestra, por la desviación estándar, y el límite central sigue siendo la media poblacional. Ejercicio 2. Tenemos aquí las mismas observaciones del ejercicio 1, que eran 30 observaciones. Ahora nos piden una carta de control, pero para muestras de tamaño n igual a 3. Entonces, reemplazamos en las fórmulas, podemos utilizar estas. El límite central va a seguir siendo la media poblacional, 30. El límite de control superior va a ser la media poblacional más 3 veces la desviación estándar sobre el tamaño, sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso, n es igual a 3. Y para el límite de control inferior, de la misma manera, solo que restamos. Entonces tenemos ahí los límites de control. También podríamos haber hecho uso de la otra fórmula, que era recurriendo al coeficiente a sub n. Entonces, para los límites de acción, superior e inferior, tenemos la media poblacional más menos el coeficiente a sub n para, en este caso, una muestra de tamaño n igual a 3, que es igual a 1,732, multiplicado por la desviación estándar. Cuando es positivo, obtenemos el límite de control superior, y cuando es negativo, obtenemos el límite de control inferior. El límite central sigue siendo la media poblacional. Una vez que hemos obtenido los límites de control, podemos graficar la carta de control. Pero ahora no vamos a colocar los 30 datos como en el ejercicio 1, sino vamos a colocar las medias de cada muestra. En este caso tenemos 10 muestras, entonces tendremos 10 puntos. Y cada punto representa la media o el promedio de cada muestra, que no es más que sumar estos 3 valores y dividirlo entre 3. Sumar estos 3 valores y dividirlo entre 3. Y así sucesivamente con las 10 muestras. Esta misma carta podemos obtenerlo haciendo uso del programa Minitab. Tengo ya ahí los 30 datos que eran del ejercicio 1. Me voy a estadísticas, gráfica de control. Me voy ahora a gráfica de variables para subgrupos y voy a elegir X barra. Elijo la columna en donde están mis datos, que sería la columna 1, a la cual he denominado ejercicio 1. El tamaño de subgrupos, en este caso n es igual a 3. Me voy a opciones de X barra. Conozco la media y la desviación estándar poblacional. La media es 30 y la desviación es 5. Aceptar y aceptar. Y ahí tengo la misma carta de control que tengo en la presentación. Y los mismos límites de control. Ahora vamos a ver las gráficas de control por rangos, donde para los límites de control tenemos estas fórmulas, ¿no? Límite central ahora va a ser a un coeficiente d minúscula sub n por la desviación estándar, donde d sub n tiene ahí sus valores en relación del tamaño de la muestra. Y el límite de control superior sería d mayúscula sub 2n por la desviación estándar, y el límite de control inferior d mayúscula sub 1 sub n por la desviación estándar, que también tienen sus respectivos valores en función del tamaño de la muestra. O también podemos utilizar esta otra fórmula. El límite de acción va a ser igual a d minúscula sub n más menos 3 veces la raíz de e sub n, multiplicado todo por la desviación estándar, donde e sub n también tiene sus respectivos valores en función del tamaño de la muestra. Y el límite central va a ser d minúscula sub n por sigma. Ejercicio 3. Tenemos los mismos 30 datos del ejercicio 1 y 2, pero ahora nos piden una carta de control por rangos, para muestras de tamaño n igual a 3. Reemplazamos en las fórmulas. Vamos a utilizar estas. En este caso, para el límite central, d minúscula sub n, para un tamaño de muestra 3, es 1,693. Y lo multiplicamos por la desviación estándar. Para el límite de control superior, d sub 2 mayúscula sub n, para un tamaño de muestra 3 es 4,358. Y para el límite de control inferior, buscamos d sub 1n mayúscula, para un tamaño de muestra 3 es 0.
De esa manera obtenemos los límites de control y graficamos la carta de control, en donde ahora estos 10 puntos representan el rango de cada muestra. Anteriormente, en el ejercicio 2, hemos representado estos 10 puntos que eran las medias de cada muestra. Mientras que ahora vamos a representar esos otros 10 puntos que representan el rango de cada muestra. El rango no es más que el valor máximo de estos 3 valores menos el valor mínimo de estos 3 valores. Para el primero es 34 menos 26, que sería igual a 8. Para el siguiente sería 41 menos 22, que sería igual a 19. Y representamos esos 10 puntos. Interpretamos la carta. Existe un punto fuera del límite de control superior y 6 puntos consecutivos por encima de la línea central. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, el proceso está fuera de control. Esta misma carta podemos obtenerlo haciendo uso del Minitab. Tenemos los mismos 30 datos. Nos vamos a estadísticas, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos. Nos vamos a las cartas R, que sería cartas por rango. Elegimos la columna, ¿no?, donde están nuestros datos. Determinamos el tamaño de las muestras, en este caso n igual a 3. Vamos a las opciones. En este caso solo me pide la desviación estándar, ya que las cartas por rango solo necesitan como dato la desviación estándar. En este caso, como conozco, pongo que la desviación estándar es igual a 5. Aceptar y aceptar. Y me genera la misma gráfica de control que tengo en la presentación. También los mismos límites de control. Ahora vamos a ver la gráfica de control, pero por desviación estándar. De igual manera, para los límites de control tenemos las respectivas fórmulas. El límite central ahora va a ser C mayúscula sub n por la desviación estándar. El límite de control superior, B mayúscula sub 2n por la desviación estándar, y el límite de control inferior, P sub 1 mayúscula por la desviación estándar. Estos coeficientes tienen sus respectivos valores en función del tamaño de la muestra. O también podemos utilizar estas otras fórmulas para el límite de acción, positivo para el superior y negativo para el inferior. Sería C sub n más 3 veces la raíz cuadrada de 1 menos C sub n al cuadrado, todo multiplicado por la desviación estándar. Ejercicio 4, tenemos las mismas 30 observaciones, pero ahora nos piden una carta de control por desviación estándar para muestras de tamaño n igual a 3. Reemplazamos las fórmulas, buscamos estos coeficientes para un tamaño de muestra n igual a 3. Tenemos ahí los valores, la desviación estándar es 5 y obtenemos así los límites de control. Luego podemos graficar la carta de control, en donde estos 10 puntos ahora representan la desviación estándar de cada muestra que tenemos, ¿no? Serían las desviaciones estándar muestrales. Luego interpretamos. Existe un punto fuera del límite de control superior y 6 puntos consecutivos por encima de la línea central, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El proceso está fuera de control. Esa misma gráfica podemos obtener utilizando Minitab. Como son los mismos 30 datos, y ya lo tengo ahí anotado, entonces voy a gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos y cartas S. Elijo la columna donde están mis datos, en este caso es la primera columna, para un tamaño de muestras n igual a 3, me voy a opciones y nuevamente me pide como dato la desviación estándar poblacional, en este caso es 5. Pongo aceptar, aceptar, y me genera la misma gráfica que tengo en la presentación, al igual que los mismos límites de control. Hasta aquí hemos visto lo que son las cartas de control por variables cuando conocemos la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Hemos visto cartas para observaciones individuales, cartas para medias muestrales, cartas por rangos y cartas por desviación estándar. Pero ahora también existen lo que son en el software del Minitab
Si nos vamos a estadísticas, gráfica de control, gráfica para variables para subgrupos, tenemos esta opción X barra R. Esta opción nos va a mostrar dos gráficas. La gráfica de control para medias muestrales que tenemos aquí, X barra, y la gráfica de control para rangos. Es decir, nos va a mostrar dos gráficas a la vez. Si ingresamos ahí, anotamos la columna donde están nuestros datos, que sería la primera. Determinamos el tamaño de muestra, en este caso en igual a 3. Nos vamos a opciones. Nos pide la media, que es 30, y la desviación estándar, que es 5. Aceptar y aceptar. Y ahora nos salen dos gráficas. La primera es la gráfica de control para medias y la otra es la gráfica de control para rangos. De igual forma, si quisiésemos ahora gráficas de control, pero para medias y desviación estándar, elegimos esta otra opción, X barra S. De igual manera, ingresamos la columna donde están nuestros datos, determinamos el tamaño de muestra, ingresamos el valor de la media poblacional y el de la desviación estándar poblacional, ponemos aceptar, aceptar, y nos genera dos gráficas. La primera gráfica es la gráfica de las medias muestrales y la otra es la gráfica de las desviaciones estándar. Entonces, si queremos ambas gráficas, nos vamos a esa opción. Y si queremos solo una gráfica, nos vamos a esas otras opciones. X barra, R o S. Y si queremos dos, entonces X barra R y X barra S. Ya hemos visto todo esto, ahora vamos a irnos a lo que sería las gráficas de control por variables cuando ahora no se conoce la media poblacional ni la desviación estándar poblacional. De igual manera, vamos a comenzar con las gráficas para valores individuales. En este caso, los límites de acción, el superior y el inferior, y el límite central, van a tener como valores ahora a la media muestral. Esa sería la media muestral. Y para los límites de control superior e inferior, va a ser la media muestral más menos 3 veces la media o el promedio de los rangos sobre 1,128. Ejercicio 5, tenemos aquí los mismos 30 datos, solo que ahora no conocemos cuánto vale la media poblacional ni la varianza. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar las 30 observaciones. Tenemos aquí la suma de las 30 observaciones y también vamos a calcular el rango de todas las observaciones. Comenzamos con estos dos valores, calculamos el rango, valor mayor menos valor menor, 34 menos 30, 4. Luego tomaríamos estos otros dos valores, valor mayor menos valor menor, 34 menos 26, 8. Y así vamos a ir calculando el rango de dos valores hasta llegar al último. Realizamos la suma de todos los rangos y vamos a calcular la media muestral. La media muestral es 1 sobre n, donde n es el tamaño de la muestra, multiplicado por la sumatoria de las observaciones. Entonces, esto nos va a dar igual a 893, que es la suma, dividido entre el número de observaciones, que sería 30. Entonces, la media muestral es 29,77. El rango promedio de la muestra, en este caso va a ser, sumamos de igual manera 239 y lo vamos a dividir entre 29, ya que hemos comenzado con estos dos valores. Por tanto, tenemos simplemente 29 valores. Por tanto, el promedio de los rangos va a ser 8,24. Una vez que tenemos esos datos, reemplazamos en las fórmulas. El límite central va a ser la media muestral, 29,77. Y los límites de acción para el superior va a ser una suma, 29,77 más 3 veces el promedio de los rangos, que sería 8,24 entre 1,128. Y para el límite de control inferior sería una resta. Y ahí tenemos los límites de control. Luego graficamos, tenemos ahí los mismos 30 puntos del ejercicio 1, solo que ahora la línea central tiene como valor
a la media muestral. Y el límite de control superior e inferior también van a tener valores en función de la media muestral. Interpretamos la carta. Existe una tendencia de 7 puntos por debajo del límite central. El proceso está fuera de control. Los 7 puntos consecutivos son estos. Esa misma carta también podemos obtenerlo en Minitab, como lo hemos hecho en el ejercicio 1. Copiamos los 30 datos en una columna, nos vamos a estadísticas, gráfica de control, gráfica para variables individuales, individuos, elegimos la columna donde están nuestros datos, nos vamos a opciones de gráfica. En este caso no conocemos ni la media ni la desviación estándar poblacional. Entonces quitamos esos valores, aceptar, aceptar, y tenemos la carta de control para observaciones individuales cuando no conocemos la media poblacional ni la desviación estándar poblacional. La media muestral era 29,77, como lo tenemos aquí, 29,77. Límite superior era 51,69, 51,69. Límite inferior 7,85, 7,85. También podríamos calcular otros límites de control superior para z igual a 2 y para z igual a 1. Eso simplemente se lo puede ir aumentando aquí. Nos volvemos a los mismos pasos, nos vamos a opciones de gráfica y en la opción de límites podemos poner múltiplos de la desviación estándar. En este caso hemos reemplazado para z igual a 3, pero también podríamos ver los límites de control superior para z igual a 1 y para z igual a 2. Podemos aceptar, aceptar, y ahora se nos generan otras dos líneas, ¿no?, que serían límites de control superior también, pero para z igual a 2 y para z igual a 1. Y aquí abajo para z igual a menos 1 y z igual a menos 2. De esa forma también podríamos interpretar reduciendo los límites de acción. Ahora pasamos a las cartas de control para medias muestrales cuando no conocemos la media poblacional ni la desviación estándar poblacional. Las fórmulas son, para el límite central, sería la media de la media muestral, ¿no? Por eso tiene doble barra. Y el límite de acción, tanto superior como inferior, va a ser la media de la media muestral más, menos, coeficiente a sub 2n, que tenemos aquí la tabla con sus respectivos valores en función del tamaño de la muestra, multiplicado por el promedio de los rangos. Ejercicio 6. Tenemos los mismos 30 datos de los ejercicios anteriores. Ahora nos piden una carta de control para medias muestrales de tamaño n igual a 3, cuando no conocemos la media poblacional ni la desviación estándar poblacional. Entonces, agrupamos los 30 datos en tamaños, ¿no?, de muestra n igual a 3. Entonces tendríamos m igual a 10, 10 muestras. De cada muestra vamos a sacar lo que es la media de cada muestra, ¿no?, el promedio de cada muestra, de cada uno, y luego vamos a sumar todos esos promedios. De la misma forma hacemos para los rangos. Calculamos el rango de cada muestra y realizamos la suma. De esa manera podemos calcular el promedio de las medias muestrales, que en este caso va a ser 297,67 dividido entre el número de muestras, que sería 10. Entonces, la media de las muestras va a ser 29,77. Y el promedio de los rangos de las muestras va a ser 112 entre el número de muestras, que sería 10. Entonces, es 11,2. Una vez que tenemos esos datos, podemos reemplazar y obtener los límites de control. El límite central va a ser 29,67 y el límite de control superior 29,67 más 1,023, que es el coeficiente a sub 2n para tamaño de muestra n igual a 3, multiplicado por el promedio de los rangos, que es 11,2. Obtenemos los límites de control y graficamos la carta de control. En este caso, los 10 puntos representan la media de cada muestra. Esta misma carta lo podemos obtener utilizando el Minitab.
Nos vamos a estadísticas, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos. Puedo elegir X barra o también X barra R. Esto me va a mostrar X barra y la carta por rangos. Y aquí la carta para X barra y también para desviación estándar. Como solo quiero para X barra, le voy a esta opción. X barra. Selecciono la columna donde están mis datos, que es la primera columna. Determino el tamaño de la muestra en igual a 3. Me voy a opciones de barra. En este caso no conozco la media poblacional ni la desviación estándar poblacional. Pongo aceptar o también si quiero ver los límites de control para z igual a 1, z igual a 2, lo puedo añadir, ¿no? Aceptar, aceptar. Y ahí tengo la carta de control para medias muestrales cuando no se conoce la media poblacional ni la desviación estándar poblacional. Los valores son los mismos, 29,77. En el otro es 41,32. Y el límite de control inferior es 18,22. Gráfica de control por rangos, ¿no? De igual manera, tenemos ahí sus respectivas fórmulas para los límites de control. Ahora el límite central va a ser el promedio de los rangos y el límite de control superior e inferior están determinados por el coeficiente de sub 4 y de sub 3 respectivamente, cuyos valores tenemos en esta tabla en función del tamaño de la muestra. El ejercicio 7 contiene las mismas 30 observaciones de los ejercicios anteriores. Nos piden una carta de control para rangos muestrales para muestras de tamaño n igual a 3. De igual manera, agrupamos las 30 observaciones en tamaños de muestra n igual a 3, calculamos el rango de cada muestra, realizamos la suma y de esa manera calculamos el promedio de los rangos de las muestras, que en este caso es 11,2, el mismo que nos ha salido en el ejercicio anterior. Reemplazamos los valores en las fórmulas, buscamos para un tamaño de muestra n igual a 3, cuánto vale de sub 4n y de sub 3n. De sub 4n es 2,573 y de sub 3n es 0. Reemplazamos y obtenemos así los límites de control. Después graficamos la carta de control y estos puntos representan los rangos de cada muestra. Interpretamos la carta, en este caso podemos concluir que el proceso está bajo control, ya que no existe ningún punto fuera de los límites de control, ni tampoco existe una tendencia de puntos. Esta misma carta podemos obtenerlo en el Minitab. Nos vamos, estadísticas, gráficas de control, gráficas por subgrupo. Elegimos la opción R. Seleccionamos la columna donde están nuestros datos. Determinamos el tamaño de muestra n igual a 3. Vamos a opciones de rango. En este caso no conozco la desviación estándar poblacional. Lo dejo en blanco. Aceptar, aceptar. Y me genera la carta de control por rangos. Que son los mismos valores, ¿no? 11,2, 11,2. 28,83, 28,83. Y el límite inferior es 0. Gráfica de control por dispersión. Tenemos de igual manera ahí las fórmulas para los límites de control. Ahora el límite central va a ser el promedio de las desviaciones estándar de las muestras. Y el límite de control superior y el inferior están determinados por los coeficientes B sub 4n y B sub 3n respectivamente, cuya tabla de valores lo tenemos aquí en función del tamaño de las muestras. Ejercicio 8, tenemos la misma cantidad, las mismas observaciones de los ejercicios anteriores. Ahora nos piden una carta de control por desviación estándar para muestras de tamaño n igual a 3. Entonces agrupamos las 30 observaciones en tamaños de muestra n igual a 3 y calculamos la desviación estándar de las muestras de cada muestra. Realizamos la sumatoria y de esa manera vamos a obtener el promedio de las desviaciones estándar, que va a ser igual a la sumatoria de las desviaciones estándar dividido entre el tamaño de la muestra, m. En este caso, m es 10. Reemplazamos los valores y obtenemos que el promedio de las desviaciones estándar de las muestras es 5,813. Una vez obtenido el promedio de las desviaciones estándar,
busco los coeficientes B sub 4n y B sub 3n. Me voy a la tabla. B sub 4n para un tamaño de muestra n igual a 3 es 2,568 y B sub 3n es 0. Reemplazo los valores y de esa manera obtengo los límites de control. Grafico la carta de control y la interpreto. El proceso está bajo control, ya que no existe ningún punto fuera de los límites de control y tampoco existe una tendencia que indique que el proceso está fuera de control. Esa gráfica la podemos también obtener mediante el Minitab. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfica de variables por subgrupos y gráfica S. Seleccionamos la columna donde están nuestros datos, determinamos el tamaño de muestra, nos vamos a opciones de S, no conozco la desviación estándar, lo dejo en blanco, aceptar, aceptar, y tengo ahí la misma gráfica. Si quisiese una gráfica de control, pero para un valor Z diferente de 3, podemos irnos a límites y poner aquí, digamos para Z igual a 1,5. Ponemos aceptar, aceptar, y nos genera ahí un límite de control superior e inferior, pero para Z igual a 1,5. En este caso, podríamos interpretar que existe un punto fuera de control, ¿no? Que no siempre indica que el proceso esté fuera de control. Puede esto deberse a causas especiales, a causas que muy rara vez se presentan. Por último, antes de pasar a las fórmulas, de igual manera que hemos visto para cartas de control por variables cuando conocemos la media poblacional y la desviación estándar poblacional, también podemos obtener gráficas de control para X barra R y X barra S cuando no conocemos las medias, la media poblacional ni la desviación estándar poblacional. Vamos a X barra R, seleccionamos la columna donde están nuestros datos, determinamos el tamaño de muestra, nos vamos a opciones de X barra, no conocemos ni la media ni la desviación estándar poblacional. Los dejamos en blanco. Nos vamos a límites, podemos agregar, si queremos ver otros límites para valores de Z diferente de 3. Y también incluso podemos poner en almacenamiento los puntos que yo he graficado, los puntos que me van a salir en la gráfica, y también el valor de la línea central, el tamaño de su grupo y otras opciones más que nos puede generar el Minitab. Ponemos aceptar, aceptar, y ahí nos muestran dos gráficas de control. La primera es para X barra y la otra es para rangos. Además que se nos ha generado los puntos graficados. Aquí tenemos 10 puntos que representan a los 10 puntos de las medias muestrales y también aquí tenemos los 10 puntos que representan a los rangos de cada muestra. También el límite central, que va a ser el mismo para todos. El límite central para los rangos, que también va a ser el mismo. El tamaño de los subgrupos, que va a ser 3. En este caso, el tamaño de muestra es n igual a 3 para todos. Y de la misma forma, podemos obtener gráficas de control para X barra S. Hacemos de la misma manera. No conocemos ni la media, ni la desviación estándar. Si quiero, puedo poner aquí para que me genere los puntos graficados, el valor de la línea central, valor del límite de control, tamaño de su grupo, etc. Yo los voy a quitar para que no me aparezcan nuevamente esos datos. Pongo aceptar y me generan dos gráficos de control, ¿no? El primero es de X barra y el otro es de la desviación estándar. Para finalizar, nos vamos a algunas fórmulas importantes que vamos a necesitar en las gráficas de control cuando lo estemos realizando sin el uso de el Minitab. La media para la población es mu, está representado por esta letra griega, mu, que es igual a 1 sobre n mayúscula, donde n mayúscula es el tamaño de la población, multiplicado por la sumatoria de cada observación. Mientras que la media muestral, que representa por x barra, que es igual a 1 sobre n minúscula, que n es el tamaño de la muestra, multiplicado por la sumatoria de cada observación. La varianza de la población,
se representa por sigma al cuadrado, que va a ser igual a 1 sobre n mayúscula, multiplicado por la sumatoria del cuadrado de cada observación menos la media poblacional. Mientras que la varianza de la muestra es similar a esta, pero la representamos con S mayúscula al cuadrado, y esta es 1 sobre n minúscula menos 1. N es el tamaño de la muestra, multiplicado por la sumatoria de cada observación menos la media, pero ahora de la muestra, elevado al cuadrado. Y la desviación estándar de la población es la raíz cuadrada de la varianza. De igual manera para la muestra, solo que en la población se la representa con sigma y se utiliza el tamaño de la población n mayúscula y la media de la población. Mientras que en la muestra se utiliza el tamaño de la muestra y la media de la muestra. También podemos sugerir los promedios. Vamos a necesitar el promedio de los rangos, que es la suma de todos los rangos de cada muestra, dividido entre el tamaño de las muestras. La desviación típica, la suma de todas las desviaciones típicas de cada muestra, dividido entre el tamaño de las muestras. El número de muestras. Y el rango es el valor mayor menos el valor menor de todas las observaciones. Tenemos también aquí la distribución normal, ¿no? La campana de Gauss, en donde en la parte central tenemos la media poblacional y al lado derecho tenemos valores mu más 1 sigma, mu más 2 sigma, mu más 3 sigma, y de la misma manera en el lado izquierdo, solo que con signo negativo. Esos valores de 1, 2 y 3 representan el valor de z. Para z igual a 3, para z igual a 2, para z igual a 1. Y aquí tenemos la probabilidad. La probabilidad para z igual a 1 va a ser de 68,27. Para z igual a 2, 95,45. Para z igual a 3, 99,73. Y para z igual a 6, el 100% del área de esta curva.